¿Quién gobierna Nuevo León? Es por demás. El gobernador no entiende, no acepta la ayuda y tampoco quiere cooperar. La frase se escucha con frecuencia en los pasillos de Los Pinos y el gobernador de referencia es Natividad González Parás. Para el mandatario de Nuevo León, las casi 70 ejecuciones que se registran en lo que va del año son producto de las circunstancias. Su argumento es que el país está enfrentando una guerra entre los dos principales cárteles de la droga, el Golfo y Sinaloa, y Nuevo León está atrapado en medio de esa disputa. Lo que nunca aclara el gobernador es por qué esas circunstancias se dan precisamente en su sexenio. Los cárteles no se crearon ayer y sus entidades predilectas parecían limitadas a Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, Jalisco, Sonora, Guerrero y Michoacán. ¿En qué momento y por qué decidieron los jefes de los cárteles convertir a Nuevo León en su ring de pelea? Lo que tampoco explica a González Parás es por qué su prolongada resistencia a que el ejército mexicano patrulle las calles de la zona metropolitana de Monterrey, como ya lo hacen abiertamente y no solo de pantalla, en otras entidades en conflicto. La negativa se entiende menos considerando que un diputado y un senador por Nuevo León, Jorge Mendoza y Rodrigo Medina, son precisamente los presidentes de las comisiones de seguridad en las dos cámaras. Tampoco termina de entenderse el por qué su administración parece hacer oídos sordos a los reclamos de acción que demandan lo mismo los líderes empresariales que la iglesia o los inversionistas extranjeros. El hecho se magnifica porque frente a la inacción de González Parás se exalta la arremetida que su colega Eduardo Burs le dio a los sicarios que penetraron en dos poblaciones de Sonora. Y las comparaciones salen sobrando. Mientras en la tierra de González Parás hasta hoy no se ha capturado a ninguno de los ejecutores, en Sonora perdieron la vida 16 de los sicarios y capturaron a 17 más. Fue una solitaria, pero muy contundente incursión contra el crimen organizado. Buenos días, Natividad. Buenos días. Hola. Oiga, ¿qué opina de los enfrentamientos en Sonora, el narcotráfico? Pues voy a hacer declaraciones un poco más tarde. Sí. Muchas gracias. ¿Por qué el efecto Sonora no permea en Nuevo León? ¿En dónde se perdió Nati? Natividad González Parás es un hombre inteligente, curtido en el servicio público de carrera. Lo mismo pasó por los más altos puestos en el gobierno de Nuevo León con Alfonso Martínez Domínguez y con Jorge Treviño, que en posiciones estratégicas en Los Pinos en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari. Legislador de Pista Central, tejió su camino hacia la gubernatura de Nuevo León pagando un primer boleto en el asiento de la derrota. Pero su persistencia lo instaló de nuevo en la candidatura que lo llevó a hacer realidad el sueño que algún día acariciara en sus días de estudiante en París, ser gobernador de su natal Nuevo León. Las expectativas de la clase política y empresarial en torno a quien consideraban todo un profesional del servicio público eran muy altas, hasta que la realidad terminó por mostrar el rostro de la improvisación, de ambiciosos proyectos sin sustento, de tolerancias o complicidades, lo mismo con funcionarios que con hermanos incómodos. Y las mesas comenzaron a inundarse no de café, sino de historias de corrupción. Primero apareció el escándalo de las lujosas adquisiciones, lo mismo de suntuosas vajillas a precio de oro que de un helicóptero que se compró con el pretexto de reforzar una seguridad que no se ve por ningún lado. A la par se dio los manejos oscuros del concierto de los tres tenores, que terminaron en dos, por una dudosa empresa de uno español que apareció de la nada. Los precios inflados de la organización nunca fueron aclarados. Con esa transparencia en re menor, aparecieron los caprichos de un pretencioso fórum de las culturas. La organización le fue entrada a un foráneo, Gastón Melo, el francófilo que se dedicó a gastar la chequera abierta y sin control, dejando una estela de 21 millones de dólares de dudas. Ya lo había hecho antes en Veracruz, cuando organizó el Tajín. Y a lo largo de toda la administración, la creciente y recurrente presencia de unos hermanos cuyas correrías en el mundo de los bienes raíces, los contratos de obra pública y los litigios ya son legendarias en la entidad. Por eso, las buenas obras que sí las hay, como el corredor de Santa Lucía o la renovación del Parque Fundidora, palidecen y se encogen, porque quedaron contaminadas por las bacterias que dejaron de transparentar los gastos del fórum, porque los escándalos que penden sobre la administración y las dudas que aparecen sobre su incompetencia o su complicidad con el crimen organizado no las dejan brillar.
Por eso hoy la pregunta de los nuevoleoneses es ¿por qué el gobernador no da muestras de querer arreglar las cosas? ¿Por qué se empecina en mantener a un secretario de gobierno que le ha dado reiteradas muestras de incompetencia, lo menos, de deslealtad, lo más? ¿Por qué nadie paga los platos rotos de una seguridad que en 70 ejecuciones no ha sido capaz de detener ni a un sospechoso? ¿Quién les da patente de corso a sus hermanos que, sin el menor recato, están lucrando con el tráfico de influencias? Algún fraccionador o constructor terminará por abrir los expedientes de lo que tiene que pagarse por debajo de la mesa para abrir fraccionamiento o conseguir el visto bueno de agua y drenaje. ¿En qué momento el Congreso del Estado va a pasar a cuenta los gastos excesivos de un metro, cuyo costo va muy por encima de lo que autorizaron a la constructora favorita de los González Parás? Faltarán muchos días para que los escándalos de acaparamiento de tierras, manipulación de notarios y jueces abran la caja de Pandora del registro público de la propiedad. Las respuestas a todas esas interrogantes solo le dejan una de dos posibilidades a González Parás. O ya son otros los que tienen el control de lo que pasa en Nuevo León y el mandatario solo aparece para dar su maltrecho rostro, o el gobernador se desplaza con la actitud de yo no sé nada, cuando en realidad está detrás de todo. Quizá por eso ya entró en conflicto con la clase política y empresarial de Nuevo León. Tal vez por ello algunos de sus mentores, como Jorge Treviño y como Lucas de la Garza, ya lo abandonaron. Porque es tan evidente lo que pasa en el gobierno que se sienten avergonzados de un alumno que gobierna a trasmano.